No sabía cuántos minutos le quedaban antes de que su cuerpo dejara de luchar. Solo sabía una cosa, si cerraba los ojos de nuevo, moriría en la nieve. Lydia Hart tropezaba a través del campo helado a las afueras de Cheyenne, con su vestido empapado y rígido como una tabla. Sus dedos se estaban volviendo azules. Presionaba las manos contra su pecho, intentando aferrarse al poco calor que quedaba dentro de sus costillas, pero el viento cortaba todo lo que poseía. Parecía que la noche la quería muerta. Detrás de ella quedaba el saloon de Burke Hanley. Había escapado de ese lugar con nada más que la ropa puesta. Sin dinero, sin caballo, sin abrigo, solo moretones en el brazo de la última vez que Burke la había agarrado. Él le había dicho que nunca lo dejaría. Le había dicho que le pertenecía hasta que pagara una deuda que nunca había contraído. Pero ella corrió de todos modos. Ahora no sentía las piernas. Su aliento salía en nubes rotas. Su visión se oscurecía en los bordes. Cada paso la jalaba más cerca del suelo. Una voz susurraba en su cabeza, no aún. No aquí. No mueras así. Pero el mundo se desvanecía. Sus rodillas flaquearon. Se derrumbó en la nieve, con la mejilla presionada contra el hielo. El frío ahora parecía casi gentil, casi como una manta. Se sentía a la deriva, y si este era el fin, al menos Burke nunca la poseería de nuevo. En algún lugar lejano, oyó un caballo, luego botas crujiendo a través de la escarcha. Por un momento, pensó que lo imaginaba. El dolor hace cosas extrañas a una persona. Una voz de hombre rompió el viento. Baja, áspera, urgente. Señorita, ¿me oye? Señorita. Brazos grandes la levantaron de la nieve. Su cuerpo se sintió ingrávido, como si estuviera hecho de papel. Captó el tenue olor a cuero y humo de pino. Alguien envolvió un abrigo grueso alrededor de sus hombros. Alguien la jaló cerca de un pecho que irradiaba calor. Forzó sus ojos abiertos por un segundo. Un hombre barbudo la miró con un rostro tallado por años de sol y tristeza. Jack M. Secreary, el ranchero que vivía solo a lo largo del río Powder, un hombre del que solo había oído rumores, frío, silencioso, duro. Pero en ese momento, no se parecía a las historias. Parecía asustado por ella. Manténgase despierta. Su voz temblaba. Quédese conmigo. Sus labios apenas se movieron. Por favor, no me suelte. Él la abrazó más fuerte. No lo haré, no esta noche. La tormenta de nieve rugía alrededor mientras él la llevaba a su cabaña. La luz del fuego brillaba en las paredes. La acostó en su cama. Su temblor era tan violento que la manta saltaba con cada respiro. Jack presionó un paño cálido contra sus manos. Su piel no reaccionaba. Eso lo asustaba más de lo que quería admitir. Ella lo miró a través de párpados pesados. Su voz era un susurro. Si me duermo, ¿despertaré de nuevo? Jack no respondió. Solo mantuvo su mano sobre la de ella, deseando que la vida regresara a su cuerpo. Valerie sintió algo que no había sentido en años, seguridad. Pero no tenía idea de que esta noche, la noche en que casi se congeló hasta la muerte, era solo el comienzo. Porque pronto tendría que rogarle a este ranchero por algo mucho más peligroso, un lugar para quedarse y un lugar en su vida. Cuando Lydia abrió los ojos la mañana siguiente, no sabía dónde estaba. Por un largo segundo, pensó que había muerto y despertado en algún lugar cálido. Pero luego vio las paredes de troncos de una pequeña cabaña, un fuego aún brillando en el hogar de piedra, un abrigo áspero colgando de una silla, y a Jack McCready de pie junto a la estufa, removiendo algo en una olla como si lo hubiera hecho 1000 mañanas antes. Él miró por encima del hombro cuando la oyó moverse. ¿Estás despierta? Bien. Come algo antes de que te caigas de nuevo. Su voz era calmada, pero ella podía oír la preocupación aún acechando debajo. Se incorporó lentamente. Su cuerpo dolía por todas partes. Sus yemas de los dedos aún ardían por el frío, pero al menos ahora podía sentirlas. Jack le trajo un tazón de caldo caliente. Lo sostuvo con ambas manos como si fuera un tesoro. Pasó los siguientes días mayormente en la cama.
Sus manos estaban envueltas en paños cálidos, y Jack mantenía el fuego vivo día y noche. A veces se adormilaba mientras él se sentaba cerca, tallando pequeños pedazos de madera solo para mantenerse despierto. Para la cuarta mañana, finalmente pudo pararse sin temblar. Solo entonces salió con una pequeña canasta y un poco más de color en las mejillas. Gracias. Lo susurró tan suave que no estaba segura de que él lo oyera. Lo hizo. Asintió una vez, como si hubiera sido agradecido lo suficiente en su vida y no supiera qué hacer con más. Afuera, la tormenta se desvanecía, pero Lydia sabía que no podía irse. No aún. Y Jack lo sabía también. Se paró junto a la ventana, observando los campos blancos estirándose hasta las colinas lejanas. Si sales ahí ahora, no llegarás de vuelta al pueblo. Quédate hasta que los caminos se despejen. Ella casi se rió. Pueblo significaba Burke Hanley. Pueblo significaba cadenas que no podía ver, pero siempre sentía. Volver no era vivir. Era retroceder a una habitación oscura. Había escapado solo por suerte y oración. Dejó el tazón y habló con una voz que temblaba solo un poco. No tengo ningún lugar seguro a donde ir. Si regreso a Cheyenne, Burke me arrastrará de vuelta a su celún. No puedo enfrentar ese lugar de nuevo. ¿Qué hago ahora? Jack no respondió de inmediato. Se frotó la nuca, pensando de esa manera lenta y cuidadosa de hombres mayores que han vivido más tormentas de las que les gustaría contar. Finalmente, suspiró. Puedes quedarte aquí, solo por un rato, trabaja si quieres, cocina, ayuda en el establo. Un intercambio justo por un techo y comidas calientes. Sin problemas. Algo pequeño y brillante parpadeó dentro de ella. Esperanza, del tipo que casi había olvidado que existía. Lo siguió afuera esa mañana. La luz del sol tocaba la nieve. El rancho se extendía amplio y quieto a través del valle del río Powder. No era lujoso, pero se sentía honesto. Cada línea de cerca, cada huella de caballo, cada aliento de aire frío. Lydia sostuvo su chal cerca y susurró para sí misma, tal vez este lugar podría ser un comienzo. Tal vez este invierno podría salvarla. Tal vez este hombre también. Pero no sabía que alguien ya cabalgaba hacia el rancho con ira en el bolsillo y su nombre en la lengua. Y cuando llegara, todo cambiaría de nuevo. El problema siempre parece saber cuando una persona finalmente respira con facilidad. Y para Lydia, esa paz duró solo 3 días. Alguien en Cheyenne había visto a Jack cargando a una mujer a través de la tormenta, y la palabra viajaba más rápido que la nieve podía derretirse. Jack estaba arreglando un poste de cerca del establo cuando vio a un jinete solitario subiendo por el sendero. El tipo de cabalgata lenta y malintencionada que te dice que el hombre no viene por un saludo amistoso. Jack se limpió las manos en el abrigo, entrecerró los ojos y murmuró por lo bajo, ese no es vecino mío. Lydia salió de la cabaña con una canasta de bizcochos frescos. Pero el momento en que vio ese caballo, su rostro se drenó de color. Conocía esa postura, ese sombrero, esa arrogancia. Burke Hanley. Detuvo su caballo a solo unos pies de Jack. Luego miró directo más allá de él, directo a Lydia, como si ella fuera una pieza de propiedad que alguien había extraviado. Pensé que te encontraría aquí. Su sonrisa era delgada y venenosa. Cheyenne está hablando. La gente dice que te fuiste con el viejo ranchero. Lydia sacudió la cabeza, apretando la canasta tan fuerte que la tela se rasgó en el borde. No me fui con nadie. Dejé tu celún porque quería vivir. Su voz se quebró pero no se rompió. No esta vez. Burke se inclinó hacia adelante en la silla. Me debes trabajo. Me debes tiempo. ¿Crees que una tormenta de nieve borra eso? Antes de que Lydia pudiera responder, Jack se interpuso entre ellos. Se paró alto y calmado con ambas manos sueltas a los lados, pero no había nada suave en sus ojos. No te debe nada, y no pondrá un pie de nuevo en ese celún. Burke resopló. ¿Quién eres tú para decir eso? Jack no parpadeó. El hombre con quien se queda. El hombre que la alimenta y le da una cama segura.
Y el hombre que te dice que te vayas cabalgando. Burke se bajó del caballo. Agarró a Lydia por la muñeca antes de que Jack pudiera alcanzarla. Ven aquí ahora mismo. Ella gritó de dolor. Jack se movió más rápido de lo que un hombre de su edad debería. Un empujón fuerte. Burke tropezó hacia atrás. Otro paso y Jack plantó un puño directo en su mandíbula. Burke golpeó la nieve con un sonido que se sentía como justicia. Jack se paró sobre él. Tócala de nuevo y no te irás caminando de este lugar. Burke escupió sangre, se levantó y apuntó a Lydia con una mano temblorosa. Esto no ha terminado. Ni por asomo. Luego cabalgó lejos. Lleno de odio y promesa. Lydia se hundió en el escalón del porche. Su muñeca palpitaba. Jack se arrodilló a su lado. Estás segura aquí todo el tiempo que quieras. Y por primera vez, Lydia lo creyó. Pero no sabía que Burke ya planeaba su siguiente movimiento. Dao tipo que los probaría a ambos de maneras que nunca imaginaron. Burke no mostró su cara la mañana siguiente, ni la siguiente. Pero cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en el oeste sabía que el silencio no era seguridad. El silencio era el sonido que hacía el problema mientras afilaba sus dientes. Jack siguió trabajando como de costumbre en el rancho, reparando cercas, alimentando a los caballos, revisando las trampas junto al arroyo. Pero de vez en cuando, miraba hacia el sendero con una mirada que Lydia no había visto antes. Un hombre listo para una pelea que no quería pero de la que no huiría. Lydia intentaba mantenerse ocupada. Limpiaba la cabaña hasta que la madera brillaba. Cocina guisado que llenaba las habitaciones con el olor a tomillo y cebollas. Incluso se rió un poco cuando Jack derramó harina por toda la mesa. Por un momento, la vida se sentía casi normal, casi cálida. Pero la verdad era simple. Estaba asustada. No del rancho, no de Jack, sino de perder el primer lugar seguro que había conocido. Una tarde, justo cuando el sol se hundía detrás de la cresta, una sombra se movió a lo largo de la línea de árboles. Lydia se congeló en la ventana. Una segunda sombra la siguió. Luego el sonido de cascos, lentos, pesados, intencionales. Jack salió al porche con su rifle en mano. Dos hombres cabalgaron hacia ellos. Uno llevaba una placa de diputado que no encajaba bien en su chaleco. El otro era Burke. Su sonrisa parecía prestada de una serpiente. El diputado levantó un papel, una reclamación que Burke había torcido de algún rincón torcido de Cheyenne. Habló de deuda, de propiedad, de cómo Lydia necesitaba ir con ellos. Ella había sabido que este momento podría llegar, pero no tan rápido, no tan audaz. Avanzó antes de que Jack pudiera hablar. Su voz no tembló esta vez. Ese papel es una mentira y lo sabes. Si quieres que lo firme, tendrás que escribir la verdad en él. El diputado dudó. Miró a Burke, luego a Jack. Todo el condado sabía que Jack una vez había enfrentado solo a 2 ladrones de ganado. El diputado sabía lo suficiente para quedarse del lado bueno de un hombre así. Luego de vuelta al papel. Finalmente, bajó la mano. Burke gruñó. Cobarde. Jack se acercó más. Lo suficientemente cerca para que Burke viera la promesa en sus ojos. Lydia no dejará este rancho. No hoy. No nunca por tu mano. Burke parecía listo para escupir fuego, pero sabía que no podía ganar esta pelea. No con el diputado retrocediendo. No con Jack firme. Así que cabalgó lejos con una maldición que colgaba en el aire frío como humo. Esa noche, con el peligro desvaneciéndose detrás de ellos, Lydia se sentó junto a Jack en el cálido resplandor de la cabaña. En los días después de que Burke se fue, Lydia ayudó a Jack a cuidar a un ternero enfermo y le trajo té caliente cuando le dolía la espalda. Poco a poco, los momentos tranquilos entre ellos se volvieron más suaves. El miedo aún estaba en su pecho. Pero algo más se había asentado allí también. Un tipo de coraje que nunca había sentido antes, un tipo de deseo que ya no podía esconder. Y mientras el fuego crepitaba, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas.
Porque antes de que la noche terminara, Lydia caminaría al lado de la cama de Jack con una pregunta en los labios que él nunca esperó. Más tarde, en una noche tranquila de invierno, Lydia no podía descansar. La cabaña se sentía más cálida de lo usual. Tal vez era el fuego. Tal vez era la manera en que Jack se había interpuesto entre ella y el peligro sin pensarlo dos veces. Tal vez era la simple verdad que había tenido miedo de enfrentar. Se preocupaba por él profundamente. Jack yacía en su cama, aún en su ropa de trabajo, botas quitadas, ojos cerrados, como si el sueño pudiera tomarlo en cualquier segundo. Parecía cansado de la manera en que solo los hombres mayores parecen, no débil, solo desgastado por años de cargar su propio mundo en la espalda. Lydia se paró cerca del fuego por un largo momento. Sus manos temblaban, pero no de miedo esta vez, de saber que esta elección importaba, de saber que estaba a punto de entrar en el resto de su vida. Lentamente, caminó hacia él. Jack abrió los ojos justo cuando ella se sentó en el borde de la cama. Antes de que pudiera hablar, ella subió suavemente sobre él y se asentó sobre su cintura. Sus ojos se abrieron de par en par. Lydia, ¿qué estás haciendo? Su voz temblaba, pero el coraje estaba allí. Firme como la luna de invierno afuera. Estoy harta de huir de mi vida. Me salvaste. Me protegiste. Me trataste como si importara. Nadie lo hizo antes. Él levantó una mano como si pudiera estabilizarla, pero la dejó caer de nuevo a la manta. Lydia, mereces a alguien más joven. Alguien con más años por delante, no un ranchero desgastado empujando los 50. Ella se inclinó hacia adelante, colocando sus manos en su pecho. Su cabello cayó alrededor de sus hombros. Su voz se suavizó en algo cálido. No quiero a alguien más. Quiero al hombre que me sacó de la nieve. Al hombre que escucha más de lo que habla. Al hombre con un buen corazón que finge no tener. Jack tragó saliva, su voz se quebró de una manera que ella nunca había oído. Si digo sí, cambia todo. Ella sonrió. Entonces déjalo cambiar. Déjame quedarme aquí. No como visitante, no como alguien escondiéndose. Déjame quedarme como tu esposa. Por un momento cerró los ojos como si dejara que el peso de los años se asentara una última vez. Luego los abrió de nuevo, y toda la duda se había ido. Si quieres esta vida conmigo, te daré todo lo que me queda. Cada amanecer, cada milla de este rancho, cada parte de mí. Ella se inclinó y besó su frente. Gracias por elegirme. Su boda fue simple, pero su vida después estuvo llena de trabajo, risas, noches tranquilas junto al fuego. Pequeños momentos que cosen dos corazones heridos de nuevo juntos. Y tal vez esa sea la lección que deja su historia. No importa cuán roto te sientas, siempre hay un lugar esperándote, siempre hay alguien que verá tu valor, incluso cuando tú no puedes. Pero el oeste no era un lugar para finales felices fáciles. Justo cuando Lydia y Jack empezaban a creer que su paz era real, un rumor oscuro se filtró desde Cheyenne. Burke no se había ido en silencio, había estado tejiendo una red de venganza en las sombras de los saloons y las oficinas del sheriff corrupto. Una noche, mientras Lydia y Jack compartían una cena sencilla de venado asado y pan fresco, un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio. Jack se levantó lentamente, su mano instintivamente yendo a la pistolera en su cadera. ¿Quién anda ahí?, gritó, su voz firme pero cautelosa. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Burke, flanqueado por tres hombres armados, sus rostros endurecidos por el alcohol y la codicia. No vine a pedir permiso esta vez, M.C. Creedy, escupió Burke, su ojo aún morado del puñetazo anterior. Lydia es mía, y me la llevo. Lydia se puso de pie, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Nunca, gritó, pero uno de los hombres la agarró por el brazo, torciéndolo con fuerza. Jack desenfundó su revólver en un parpadeo, el sonido del disparo resonando como un trueno en la cabaña pequeña. El hombre que sujetaba a Lydia cayó al suelo, agarrándose la pierna. Suéltenla o los mato a todos, rugió Jack, su voz un rugido que hizo retroceder a los otros. Burke sacó su propia arma, pero antes de que pudiera disparar, Lydia agarró un cuchillo de la mesa y lo clavó en el brazo de Burke.
Él aulló de dolor, dejando caer el revólver. Los hombres restantes huyeron en pánico, dejando a Burke sangrando en el piso. Jack lo arrastró afuera, atándolo a un poste como a un animal. Mañana te entrego al sheriff verdadero, gruñó. Pero esa noche, mientras limpiaban la sangre y se abrazaban en la oscuridad, Lydia susurró, ¿cuántas veces más tendremos que pelear? Jack la besó. Las que sean necesarias. No te perderé. Los días siguientes fueron tensos, con Jack vigilando el horizonte como un halcón. Sabían que Burke no se rendiría, y pronto llegó la confirmación, un incendio misterioso destruyó el establo del rancho vecino, y los rumores apuntaban a Burke contratando forajidos para aterrorizar la zona. Lydia, decidida a no ser una carga, aprendió a manejar un rifle, practicando en latas vacías hasta que podía acertar desde 50 yardas. Una tarde, mientras Jack cabalgaba a revisar las trampas, Lydia oyó cascos acercándose. Se escondió detrás de la ventana, rifle en mano. Era un mensajero, pero traía una nota siniestra: si no me devuelves lo que es mío, quemaré tu rancho hasta las cenizas. BH. El corazón de Lydia se heló. Cuando Jack volvió, ella le mostró la nota. Tenemos que terminar esto, dijo él, su rostro sombrío. Planeemos una trampa. Esa noche, bajo la luna llena, Jack fingió dejar el rancho solo, cabalgando hacia el pueblo. Burke mordió el anzuelo, llegando con su banda en la oscuridad. Pero Lydia estaba lista, oculta en el ático con el rifle. Cuando Burke irrumpió en la cabaña, gritando su nombre, ella disparó una advertencia al suelo. ¡Alto!, gritó. Jack emergió de las sombras, desarmando a los hombres uno por uno en una pelea feroz. Puños volaron, disparos resonaron, y Burke terminó de rodillas, derrotado. El sheriff, alertado por un vecino leal, paró y arrestó a Burke por intento de asesinato. Mientras lo llevaban encadenado, Burke maldijo: esto no termina aquí. Pero Lydia, de pie junto a Jack, sabía que sí. Habían ganado. Sin embargo, el oeste guardaba más secretos. Meses después, con la primavera trayendo flores al valle, Lydia descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó la cabaña de alegría, pero también de miedo. Jack, recordando la pérdida de su primera esposa en un parto complicado años atrás, se volvió protector al extremo. Contrató a una partera de Cheyenne, pero una tormenta inesperada cortó los caminos. Cuando llegó el momento, el dolor de Lydia fue agonizante, y Jack tuvo que asistir el parto solo, sus manos temblando mientras guiaba al bebé al mundo. Fue un niño, fuerte y llorando, pero Lydia perdió mucha sangre. Por horas, Jack luchó por salvarla, aplicando compresas y rezando como nunca. Ella se desvaneció, susurrando: cuida de nuestro hijo si no despierto. Pero al amanecer, abrió los ojos, débil pero viva. Jack lloró por primera vez en décadas, sosteniendo a su familia. Ese niño, llamado Thomas, creció en el rancho, aprendiendo a cabalgar antes de caminar. Años pasaron, y el rancho prosperó. Lydia y Jack envejecieron juntos, compartiendo historias alrededor del fuego. Pero un día, un forastero llegó con una carta: Burke había escapado de prisión y juraba venganza. El suspense regresó. Jack armó a la familia, y esa noche, Burke atacó, incendiando el granero. En el caos, Jack confrontó a Burke en un duelo final bajo las llamas. Disparos cruzaron, y Jack cayó herido. Lydia, rifle en mano, disparó a Burke en el pecho, terminando la amenaza para siempre. Jack sobrevivió, pero la cicatriz le recó.